Canal 54, su mejor enlace entre Costa Rica y el mundo. Usted decide, su programa de análisis y opinión que marcará el camino rumbo a las elecciones del primer domingo de febrero del 2014. Seguiremos el acontecer nacional, los temas país y el desarrollo de las propuestas políticas. Usted decide. Conversaremos con las y los actores de la política costarricense. Tenga presente, nadie debe decidir por usted. Para tener un mejor país, usted decide. Muy buenas noches, gracias por estar en sintonía de su canal 54 en este su programa rumbo a las elecciones del próximo 2 de febrero de este 2014. Soy Fernando Fait y le agradezco que nos acompañe en Usted Decide, rumbo a ese 2 de febrero que está ya muy cerca, donde vamos a escoger al próximo presidente y vicepresidente de la República y a los 57 diputados y diputadas, donde cada uno de nosotros tenemos una responsabilidad. Por eso, al día de hoy esperamos, con ayuda de Dios, completar 57 programas de Usted Decide, lunes y miércoles en vivo de 9 a 10 de la noche, dándole a usted la oportunidad de conocer las propuestas políticas, los entretelones y los análisis de lo que sucede en la política nacional y ni qué decir en la política electoral. Por eso, en esta noche de lunes 13 de enero del 2014, contamos con nuestro invitado, don Víctor Hugo Morales Zapata, candidato a diputado por el Partido Acción Ciudadana por el tercer lugar de la provincia de San José. Con él vamos a conversar acerca de la solicitud que le hizo hace tan solo un poco más de 24 horas la Asamblea Nacional del PAC para que renuncie a su candidatura como diputado, solicitud que le ha hecho también el candidato, cuáles son los cuestionamientos, cuáles son las respuestas y cuál es la propuesta política de don Víctor Morales Zapata. Las va a conocer usted aquí en Usted Decide, cuando regresemos de nuestro primer corte comercial. 9 de la noche con 3 minutos, usted está en su canal 54 del UHF, Televisión Abierta. Si usted no decide, otros lo harán por usted. Al comprar un cilindro, verifique que aparezca la marca en la válvula, el cilindro y la etiqueta. Compre solo los que le permitan identificar quién lo envasó. Asegúrese que la válvula y el cuerpo del cilindro no presenten golpes ni corrosión. Antes de instalar, revise que no tenga fugas al colocar agua jabonosa sobre la válvula. Si salen burbujas, quiere decir que hay un escape de gas. Utilice mangueras específicas para gas. Nunca use mangueras de jardín. Exija la factura. Un mensaje de Arecep. Usted decide, su programa de análisis y opinión que marcará el camino rumbo a las elecciones del primer domingo de febrero del 2014. Seguiremos el acontecer nacional, los temas país y el desarrollo de las propuestas políticas. Usted decide. Conversaremos con las y los actores de la política costarricense. Tenga presente, nadie debe decidir por usted. Para tener un mejor país, usted decide. Somos diferentes, pero el trabajo nos hace iguales porque todos tenemos los mismos derechos laborales. Las personas trabajadoras migrantes también tienen los mismos derechos sin importar su condición migratoria. Salario mínimo, seguridad social, jornada laboral de ley, vacaciones y aguinaldo. Los buenos empleadores cumplen con los derechos laborales. El trabajo de las personas extranjeras vale tanto como el suyo y el mío. Póngase en los zapatos del otro. Nosotros, como ellos cuentan con usted. ¿Usted sabe cómo se puede combatir el dengue? Sí, claro, limpiando las canoas. Eliminando las aguas estancadas de los recipientes. Limpiando los estañones con cepillo y teniéndolos bien tapados.
eliminando el agua de las llantas o reciclándolas. No tapando con plástico las cosas, sino poniéndolas bajo techo. Si sabe cómo eliminarlo. ¿Por qué no lo hace? 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 Actuemos ya. Mi comunidad sin dengue. En Costa Rica, cada 4 años, nos llega el momento de tomar una gran decisión. ¿Quiénes tendrán la responsabilidad de dirigir el país? Nuestro país, su país. No se trata solo de candidatos y partidos. Se trata de alcanzar lo que el país desea. Infórmese, decida y vote. Su Costa Rica lo merece. Si usted no decide, otros lo harán por usted. De la noche con 6 minutos. Gracias por continuar con su programa Usted Decide por su canal 54 del UHF Televisión Abierta, en nuestra señal por internet www.usteddecide2014.com, y también saludamos a quienes de manera diferida ven estos programas en nuestro canal en YouTube Usted Decide. Les comentaba que nuestro invitado del día de hoy es el señor Víctor Morales Zapata, candidato a diputado por el Partido Acción Ciudadana por el tercer lugar de la provincia de San José. Don Víctor, muchas gracias por estar con nosotros. En la mayoría de medios de comunicación, como que entran con Víctor Morales Zapata con los tacos de frente de una sola vez. Digámosle, explíquenos usted a los ciudadanos quién es Víctor Morales Zapata, cómo es que llega a esa lucha por una diputación en el Partido de Acción Ciudadana, antes de entrarle a los temas que casi todos los medios, insisto, han entrado. Creo que es necesario que también el ciudadano tenga la oportunidad de conocerlo. Muy buenas noches, don Víctor. Buenas noches, Fernando, y muchas gracias en primer lugar por la invitación y sin duda alguna a la teleaudiencia, indicarles que hay que aprovechar estos espacios para podernos comunicar. Pues, ¿quién es Víctor Morales? Bueno, yo soy de una familia de 8 hermanos, vengo de los barrios del sur de San José, Sagrada Familia, Cristo Rey. Mi mamá tenía que estar cambiando de domicilio porque no teníamos suficientes recursos hasta que nos trasladamos allá a la ciudad de La Cucubres, en Desamparados, cuando tenía yo 8 años. Y Víctor Hugo Morales Zapata ha sido una persona siempre muy inquieta, muy crítica, digamos, del entorno y de las cosas, en virtud de que así nos formaron en la familia. Un zapatero de padre y una madre de costurera, una abuela que colaboraba también con la economía familiar. Yo quedo huérfano al 1 año y medio de vida, digamos, no conocí prácticamente a mi padre, entonces crecí en un ambiente de mucho rigor, digamos, de mucha lucha, de salir adelante, digamos, en todas las peripecias, digámoslo así, que la vida le da. Tengo una anécdota en la escuela cuando en primer grado me gané un queque seco y un maromero. Y entonces el matón de la escuela, Ramos, me dijo: Morales, si no me das el queque seco y el maromero antes de salir de clases, pues ahí en la salida nos vemos, te quito el queque seco y te quito el maromero y te pego un pescozón. El primer recreo no salí, me metí debajo de un pupitre pensando a ver qué hacía. Entre el primer recreo y el segundo le pedí a la maestra permiso para ir al baño, pero bueno, fui al baño y de paso me fui a buscar al Romero. Romero era el segundo matón de la escuela. Y entonces pues le dije: Romero, mira, no es que Ramos me quiere quitar el queque seco y el maromero que me gané en el concurso de oratoria el lunes. Y me dice: bueno, ¿y qué me propones? Y le digo yo: no, que me ayudes a salir. Y me dice: ¿me das el queque o me das el maromero? Y le digo: bueno, pues escoge vos. Escogió el queque, salimos abrazados, él con el queque y yo con el maromero. Desde ahí uno aprende a que es mejor ser dueño del 50% de algo, ¿verdad?, que no del 100% de nada. Y además aprende que las cosas tienen mucho valor. Entonces de ahí viene Víctor Hugo. Luego en el colegio fui presidente del gobierno estudiantil, de allí fui presidente. Colegio en Desamparados. En Desamparados ya, sí. Luego fui presidente de la Federación de Estudiantes de Segunda Enseñanza, fui el segundo presidente sustituyendo a Elliot Cohen Riva. Llegué allí con el liderazgo de los colegios técnicos vocacionales, técnicos profesionales. Luego participé en distintos movimientos sociales vinculados al agro,
tomas de tierra, apoyo a campesinos en San Carlos, Guanacaste, la zona de Cóbano, Paquera, la zona sur del país. Y ahí fue forjando una visión, digamos, de vida, de sociedad, en la que me di cuenta, digamos, de que había que, de verdad, si uno quería ayudar, tenía que meterse en el barrial, ¿verdad? Y así fui formándome. Estudié también en la universidad distintas carreras, no concluí ninguna, tuve estudios en general diversos. Y luego pues participé en distintos movimientos allá de solidaridad con Nicaragua en los finales de los años 70. Pasé un tiempo ahí por Nicaragua también formando cooperativas y luego me vinculo a movimientos sociales acá en Costa Rica, vinculados con la lucha por el agro, vinculados a grupos comunales en los barrios del sur de San José. Y en el año 89 doy el paso al sector cooperativo. Participo precisamente con cooperativas de maquila textil que habían en ese momento, ya hoy no existen, ¿verdad? La maquila ha sido una actividad prácticamente desaparecida y luego el liderazgo de Copeagri en aquel tiempo me llama para participar de la gerencia de FECOPA y participo en un concurso, quedo de gerente de la Federación de Cooperativas de Producción Agropecuaria FECOPA. Y allí me empiezo a interesar por los acontecimientos del movimiento cooperativo. Ahí ya la historia inicia y de alguna manera empieza también mis dificultades, porque al ingresar ya a lo que es el sector cooperativo como tal, un sector en donde se confluyen elementos de carácter político, económico, partidario y otros, entonces allí la cosa no es tan sencilla, ¿verdad? Porque además esa época que usted nos habla de su ingreso al cooperativismo, una época clara del bipartidismo, donde además el sector afín al Partido Liberación Nacional era amo y señor del tema del cooperativismo, se sentían todavía algunos sectores al día de hoy dueños de la verdad en el sistema cooperativo, como sus creadores, como sus padres, pero además parecía, y hasta el momento en algunos casos, como sin darle la oportunidad al hijo o al nieto de caminar solo. ¿Cuánto afecta eso? ¿Era usted parte de ese grupo o era parte de una nueva generación que además era contraria, no necesariamente al manejo del sector cooperativo como ellos, pero sí políticamente diferente al Partido Liberación Nacional? En realidad mi vínculo al sector cooperativo, repito, he estado con las cooperativas de autogestión, que es una modalidad en donde todos por ley, digamos, deben ser asociados y trabajadores. Se admiten algunas variaciones allí la ley, pero son cooperativas de autogestión y vinculadas en su mayoría al agro. El fenómeno de autogestión es el fenómeno de formalización de aquellas tomas de tierra, digamos, de poseedores en precario, que luego se formalizan a través de asociaciones cooperativas de autogestión, Copevaquita, Copesilencio, digamos, como las más emblemáticas. Entonces, en realidad debo de confesarte que cuando llego veo que por la estructuración del sector cooperativo y la representación en los órganos de representación y de financiamiento, como es el Instituto de Fomento Cooperativo, que es la entidad estatal, o el Consejo Nacional de Cooperativas, que es la organización de representatividad, yo cuando llego, allá por el año 89, lo que veo es un nivel de marginalidad para el sector de autogestión, pero no llego todavía a comprender la dimensión en lo que estoy metiéndome, y tiene usted razón, o sea, el cooperativismo como figura en términos de unidades de producción, lo que son las cooperativas, allí la actividad por sacar adelante la empresa es ardua, es ejemplar, ¿verdad? Sin duda alguna es un generador de riqueza y distribución maravilloso, ¿no? Pero la institucionalidad, la cúpula como tal, ciertamente que ha sufrido una instrumentalización partidaria muy severa, y a mí me toca llegar a un momento en el que habían algunas tesis que planteaban que el sector cooperativo ya estaba grandecito, digamos mayor de edad, que ya las políticas de fomento debían de priorizar, digamos, en lo que era la supervisión, digamos, y regulación de las cooperativas, y que las actividades de financiamiento del sector deberían de estar en manos del propio sector. Y eso pone el punto central que hace que yo ingrese en una lucha en la cual hasta al día de hoy, digamos, participo, y es cuando se plantea que la cartera crediticia del Infocop pase a través de fideicomisos al Bancop, que era el banco cooperativo,
y una parte al Banco Federado. Le toca a usted ser presidente del Infocop. Sí, recuerdo. pero ahí todavía, digamos, te estoy hablando del año 91, en donde surge esa tesis, la tesis de que hay que empezar como a cuasi que privatizar el Infocop, ¿verdad? O sea, dejando al Infocop en labores de capacitación, supervisión, fomento, y lo que es la cartera crediticia que fuera a fondear, digamos, al Banco Cooperativo y al Banco Federado. Y bueno, eso plantea un debate, porque entonces, ¿quiénes van a accesar esos recursos? ¿De qué manera? Etcétera. Y eso va generando una polarización en el sector, y efectivamente me toca a mí formar parte del nuevo liderazgo que viene a enfrentarse, digamos, a esa tesis, ¿verdad? Y a quienes la sostienen. Eso dura del año 91 al 95. Yo en el 93 quedo electo por vez primera en el Instituto de Fomento Cooperativo, y allí de alguna manera empiezo a hacer oposición, porque se requerían 5 votos para poder hacer ese traslado de recursos, y ahí empiezo a ganar adversarios, gente que no estaba de acuerdo. Yo he sido siempre muy firme en mis posiciones. Creo que uno debe oponerse con mucho rigor con las tesis, digamos, pero yo no tenía ni idea en lo que me estaba metiendo, ¿okay? Cuando me daba cuenta de que los niveles de vínculo entre esa cúpula y entre esa institucionalidad y los partidos políticos en el marco de un bipartidismo, como usted lo ha planteado, tenían, digamos, eran muy complejos y estaban dispuestos, digamos, como dicen en el pueblo, a echarte la maquinaria, ¿verdad? Y entonces yo no sabía aún lo que me estaba metiendo, pero bueno, aprendí rápido, y es precisamente en esa época en donde ya empieza la persecución, que ese quinto voto o no lo pones o ya sabes que vas a vivir las consecuencias, y eso ha sido como la historia de los últimos 30 años, ¿verdad? Es decir, de lucha, ¿no? Desde ese momento usted podía, sin saberlo, hoy estar entendiendo aquellas famosas amenazas, aquellas situaciones en que lo ponían a usted a decidir. ¿Lo entiende más fácil ahora con lo que ha estado viviendo, don Víctor? Lo empecé a entender rápido, porque como le digo yo, vengo de los barrios del sur y ahí se tenía que aprender rápido, ¿verdad? Entonces, lo aprendí rápido y me planté rápido también, ¿verdad? Entonces allí me percaté de que una golondrina no hacía verano. Entonces allí es donde empiezo un proceso de lucha muy fuerte para lograr transformar la hegemonía que el bipartidismo había desarrollado en el sector cooperativo. Entonces vamos a las luchas por la mayoría en el Consejo Nacional de Cooperativas, se hacen las alianzas con gente como Carlos Bonilla Yuf, ¿verdad? Como Misael Monge, representantes de cooperativas muy sólidas, de trayectorias maravillosas, y se empieza a polarizar, digamos, la lucha en el sector cooperativo, y a mí me toca liderar esa lucha que fue, digamos, expresada en el Consejo Nacional de Cooperativas y en el Infocop. En el Consejo Nacional de Cooperativas, que es el organismo de representación, y en el Infocop, que es la entidad del Estado. Desde allí empieza la lucha, luego se traslada esa polarización al Banco Popular, y me toca a mí también liderar el proceso de profesionalización, digamos, de las instancias del Banco Popular, que no era otra cosa más que tocar intereses, ¿verdad? Se tocaban intereses muy fuertes porque el Banco Popular estaba altamente politizado. Habían como 2 bancos, ¿verdad? El banco institucional y luego el banco de la influencia política, ¿no? Entonces, aquellos que querían pasar por el banco institucional podían durar lo que fuesen en el tiempo para que se les otorgara un crédito. El que pasaba por donde se pagaba peaje, por decirlo así, iba por el lado de la influencia política. A mí me tocó enfrentar esa situación. Yo gano la presidencia de la Asamblea General del Banco Popular, y desde allí el primer acuerdo que adopto junto con mi equipo de directores es separar la administración política, que era la nuestra, de la administración económica. Yo soy el que promuevo en que los directores no administremos recursos. Y ahí consta en actas, ¿verdad? Y ya solo eso tocaba intereses. ¿Eso estamos hablando de qué año? Entre el año 98 y el 2002. Entonces yo ahí ya me movía en el marco del sector cooperativo, pero también en el marco de los movimientos sociales. Me toca convivir con Gilbert Brown, con Albino Vargas, con Rodolfo Navas y otros pesos pesados representantes del movimiento social, y ahí se dan los debates más interesantes. Me toca a mí ser presidente de la Asamblea de Trabajadores cuando se da la Ley de Protección al Trabajador. Se promueve la ley y la Asamblea de Trabajadores se convierte
en uno, digamos, de los pilares más importantes, porque el banco tenía que aportar el punto 25 al pilar de pensiones constituido, y obviamente también ahí se vuelven a mover los intereses de las operadoras de pensiones que aspiraban a llegar al mercado nacional. La línea que me orientaba a mí en ese momento era de favorecer a la actividad pública, digamos, dentro de esta nueva situación de las operadoras de pensiones, y hoy me siento orgulloso porque mientras suma, el Banco Popular es líder en el manejo de operadoras de pensiones, ¿no? Y esa es aquella lucha que dimos porque se mantuviera el ahorro en el banco 18 meses, porque luego aquel que no se decidiera por una operadora iba automáticamente al Popular. Entonces, eran luchas ya que me daban otra dimensión, sector cooperativo, sector social en general. Participo en los acuerdos sobre la reforma al IBM, me toca mediar para que don Samuel Yankelewicz se siente con don Albino Vargas, juego el papel de bisagra, de articulador junto con Eugenio Piñataro, que en paz descanse, y en fin, entonces eso me fue forjando primero en un conocimiento de la política nacional, pero no desde los partidos, sino desde los movimientos sociales. ¿Y esa participación en movimientos sociales, pregunto, no afirmo, le hace acercarse al Partido de Acción Ciudadana? Mira, siéndote muy honesto, quiero decirte lo siguiente, eso casi no lo converso, pero ahora que cada día tengo que darme a conocer más y sin ninguna sombra, una de las cosas que yo aprendo en el año 94, cuando precisamente me ponen en la situación que hoy se ha ventilado y que dicho sea de paso aprovecho para reafirmar que nunca tuve que ir a juicio, nunca yo fui el que pagué un 5. Ahora vamos a conversar de eso en forma clara. Pero en ese sentido, ya desde ese momento yo me percaté de algo importante, y era que yo no me estaba enfrentando a una lucha en el movimiento social solamente de una diferencia de liderazgos, ¿no? Me estaba enfrentando a intereses bipartidistas, y entonces yo detrás de algunos líderes que tenía que enfrentar en ese proceso de 10 años, veía claramente la cara de intereses muy importantes vinculados al Partido de Liberación Nacional, ¿verdad? Y entonces allí vale la pena, porque también tenés algo que ver con esa historia. Entonces yo hablo con don Miguel Ángel Rodríguez. Y le digo, Miguel Ángel, vea, aquí esta cosa se puso difícil porque resulta que hemos ganado una elección, la ganamos legítimamente, y resulta que me han llamado de Casa Presidencial el presidente de gobierno y me ha dicho que aunque hayamos ganado, tenemos que ayudarle para que el líder que juega de alguna manera de representación del gobierno y del partido de gobierno pueda quedarse en la presidencia cuando ya perdió, ¿verdad? Es una reunión en la casa de don José María Figueres, que por cierto don José María me dice, Víctor, pero es que tenés que entender que nuestro gobierno es liberacionista y vos solamente mariachis estás llevando. Y le digo, pero disculpe don José María, de los que usted ve aquí, ¿quién cree usted que es mariachi? Ninguno, o sea, don Carlos Bonilla Ayub, en aquel tiempo Abelino Fallas, don Francisco Renick, un compañero de apellido Román, creo que es Marco Román, todos eran participantes de Liberación. Le digo, no, o sea, la diferencia es que estos no participan activamente en nuestras estructuras, ¿verdad? Pero, entonces, eso a mí me hizo descubrir que había que buscar un aliado político partidario. Entonces yo hablé con don Miguel Ángel en aquel momento y ahí tengo un paso muy cercano por la Unidad Social Cristiana, pero tengo que ser muy sincero en decir que no era, ¿verdad? No era un paso como de convicción de militancia partidaria, sino era para poner un contrapeso. Se ocupaban contrapesos, de que por lo menos el peso de uno estuviera con el otro y allí yo pudiera seguir avanzando en la agenda social que desarrollábamos. Y en eso obviamente tuvo mucho que ver, y vos lo sabés, mi relación de amistad, de camino andado con Víctor Morales Mora, mi tocayo, ¿verdad? Él era ministro de Trabajo, entonces él, y vos lo sabes también, en el gabinete, así como unos se sostienen porque representan intereses económicos, etcétera, pues otros se sostienen en la medida en que tengan referentes sociales que los sostengan, y esa es la figura del ministro de Trabajo, ¿no? Entonces la alianza entre Víctor y yo, entre los Víctor, ¿verdad? Que siempre se gozan que quién es el bueno, quién es el malo. Yo prefiero decir yo soy el malo, ¿verdad? Porque de abajo uno solo le toca crecer, ¿verdad? Sostener la posición de primeros no es tan fácil. Entonces yo siempre le dije que él era el bueno. Entonces esa relación hizo que efectivamente tuviera un vínculo, pero nunca una militancia así como muy, digamos, profunda. Luego ya en las luchas del Banco Popular, ahí sí me mantenía independiente,
Y sinceramente le digo, nunca tuve en mi mente llegar a ser candidato a diputado ni nada. Decía de manera jocosa que me encantaría llegar a hacerlo por ahí de los 60 y algo de años y ojalá en una constituyente, ¿verdad? Porque uno viene de acumular una experiencia de 30 y algo de años, ya en esa época sería más, y que me consideraba, digamos, como una persona con una calificación de experiencia acumulada, de conocimientos de cómo se pueden construir diálogos, acuerdos, etcétera, para lograr una Costa Rica en la que quepamos todos, aún sabiendo, digamos, que hay que luchar siempre por condiciones de equidad. Esa es mi historia hasta que llega la situación a la cual nos podemos referir luego, una gran oportunidad de transformación de un instrumento partidario como es el Partido de Acción Ciudadana, que es un partido muy joven, un partido en formación, un partido muy marcado por su fundador, ¿verdad? En todo sentido, y que es un partido que a la hora de la decisión del fundador, candidato presidencial 3 veces, ¿no? Bueno, que perdimos con él, ¿verdad? Las 3 veces, y la emergencia, el que emerjan nuevos liderazgos, y la figura de Luis Guillermo es la que me invita a mí a que decir, no, vamos a ver, entre lo que hay, a mí me gustaría ayudarle a Luis Guillermo. Y así es como yo me incorporo de manera ya más militante al PAC. Antes de eso, tengo anécdotas significativas de vínculo con el PAC. Vamos a un corte comercial y regresamos con estas anécdotas con don Víctor Morales Zapata, candidato al 3er lugar por la provincia de San José a la Asamblea Legislativa por el Partido de Acción Ciudadana. Con permiso, ya regresamos. Si usted no decide, otros lo harán por usted. Véanme a mí, fíjense y vean de no les veo. El haber fumado a mí me produjo cáncer en el riñón. Lo que me dejó el cigarro fue ponerme 16 horas diarias con esta máquina. Mi hija no me abrazaba porque me decía, papito, no me toque, no me abrace. Me repugna el olor suyo. Vean mi ejemplo y sencillamente se den cuenta las consecuencias que tiene el fumado. Y eso no es bonito, estar uno dependiendo de una máquina. Somos diferentes, pero el trabajo nos hace iguales porque todos tenemos los mismos derechos laborales. Las personas trabajadoras migrantes también tienen los mismos derechos sin importar su condición migratoria. Salario mínimo, seguridad social, jornada laboral de ley, vacaciones y aguinaldo. Los buenos empleadores cumplen con los derechos laborales. El trabajo de las personas extranjeras vale tanto como el suyo y el mío. Póngase en los zapatos del otro. Nosotros, como ellos cuentan con usted. Falta muy poco para que llegue el gran momento. Llega a cada uno de los rincones de nuestra patria y también para todos los ciudadanos que viven fuera del país. El momento de tomar la decisión que define el futuro de nuestro país y el suyo. Hágalo bien, infórmese antes, porque se trata de decidir quiénes pueden alcanzar lo que el país desea. Infórmese, decida y vote. Su Costa Rica lo merece. Hola, soy Fernando Fay y deseo invitarlos para que todos los jueves al ser las 9 de la noche me acompañen en el programa En la Esquina del Parque, donde con algún invitado vamos a conversar de temas de interés para usted y su familia. Recuerde, En la Esquina del Parque con Fernando Fay, todos los jueves de 9 a 10 de la noche por su canal 54 y por www.enlaesquinadelparque.com. Los espero. Si usted no decide, otros lo harán por usted. Nueve de la noche con 30 minutos. Gracias por continuar con su programa Usted Decide, rumbo a las elecciones del próximo domingo 2 de febrero del 2014. Le recuerdo nuestros números telefónicos, los está viendo usted en la parte baja de la pantalla. Participa con nosotros en 905-254-5454 o con un mensaje de texto 87
172424. Ya nos llegó el primer mensaje que ya casi se lo voy a comentar a nuestro invitado, don Víctor Morales Zapata, candidato al PAC por el tercer lugar de San José. Antes de irnos al corte, don Víctor, usted planteaba el tema de la relación con el PAC. Me deja usted muy claro en lo que nos decía, 3 campañas con don Otón Solís, trabajando a la par de don Otón, en una lucha frontal contra el Tratado de Libre Comercio. Era usted una persona cercana a don Otón Solís. ¿Sabía Otón Solís Fallas quién era Víctor Morales Zapata? Como vengo de la lucha social y como te he manifestado de que soy una persona que estoy muy cerca, digamos, de los acontecimientos políticos y que he estado en posiciones, digamos, de generación de política pública, de negociación de política pública. Yo participé en la Comisión Fiscal Mixta que dictaminó el plan fiscal, aquel que incluso logró una ley de contingencia fiscal, ¿verdad?, vigente para un año. Entonces, desde el sector social siempre fui un referente tomado en cuenta por Otón, ¿verdad? Un primer elemento es que él, requiriendo una relación con líderes, pues siempre me pidió, me consultó, me llamó para que le ayudara a vincularse con aquellos líderes que veíamos con ilusión, ¿no? Lo que de manera auténtica en aquel momento significaba el PAC y la ruptura del bipartidismo, levantar banderas hermosas de la dignidad, etcétera, que son banderas que aún hoy sostenemos sin duda alguna. Algunos acontecimientos, digamos, relevantes, a mí me invita Otón Solís como testigo de honor al diálogo con don Óscar Arias Sánchez, cuando ya don Óscar queda electo presidente. Se da un diálogo en la casa de Franklin Chang para ver, digamos, cuáles pueden ser los puntos de acuerdo en una agenda nacional. Don Otón como jefe de la oposición después de perder la campaña con don Óscar Arias y don Óscar Arias como presidente electo. Fuimos como testigos de honor a la casa de don Franklin Chang, Eugenio Piñataro, que era el fiscal de UCAEP, que en paz descanse, y este servidor. O sea, desde allí él me lleva porque sabe que soy un referente social, que puedo jugar de vínculo, de puente, digamos, con ese caudal que implica la representación que está expresada en los movimientos sociales. Luego, cuando se da la lucha por el TLC, sin duda alguna, yo asumo un papel, digamos, importante a la par de líderes campesinos, líderes cooperativistas, líderes de distintos movimientos. Y en el caso mío en particular, muy a la par de Otón, logramos configurar un planteamiento llamado Crisol, la Costa Rica inclusiva y solidaria. Yo participaba ya ahí, digamos, en la formulación de ese planteamiento, que es como un ideario de una Costa Rica incluyente, solidaria, participativa, progresista, y allí logramos incorporar algunas posiciones muy claras relacionadas con el comercio internacional. Eso luego derivó en un fundamento para la lucha contra el TLC, y participé activamente con él, sin duda alguna, y con muchos otros compañeros militantes, y una vez que el no termina derrotado, soy parte de los perdedores que anunció don Óscar Arias, ¿verdad? Y que se acrecienta la persecución contra mi persona porque yo había promovido una declaratoria que consta en la Asamblea Legislativa del Consejo Nacional de Cooperativas, que es el pleno máximo del movimiento cooperativo. Dijimos no al TLC. Eso me provocó un llamado a Casa Presidencial y me provocó, digamos, la pérdida de mi empleo, yo tuve que decidir mantener mi dignidad, ¿verdad?, antes que quebrar mi ética, digamos, ¿verdad? Es decir, que se vuelve a repetir un fenómeno, don Víctor, en que usted, por sus palabras, como las dice ahora y lo ha dicho en otros medios, le toca decidir entre darle gusto a alguien o a algunos o mantener su dignidad. Mira, a mí me llaman porque, como dices, yo venía de años de negociar política pública, ¿verdad?, orgullosamente, con dignidad, digamos, y como una persona, digamos, muy clara de los riesgos con los que uno se enfrenta a todo nivel, hasta de transformar su propia honestidad, claro que sí. Bueno, pues yo me sentía tranquilo, yo tuve diálogos directos en aquel momento con don Óscar, respetuosos,
a don Oscar le dije, don Oscar, mire, usted tiene que comprender que tenemos una diferencia de cómo vemos el país. Y aunque efectivamente para mí sería más cómodo seguirme ganando el salario que me gano en el Consejo Nacional de Cooperativas como funcionario, si yo tengo que perder mi empleo por mantener la dignidad, lo pierdo, aunque tenga las deudas, aunque tenga mi gente que sacar adelante, etcétera, ¿no? Y ya ahí se da el primer acontecimiento, o sea, cuando me llaman a mí me dicen, Víctor, ya las cosas cambiaron, vamos para un referéndum y necesitamos una dirigencia cooperativa que ayude. Bueno, conmigo no cuenten, y ahí se da la ruptura. Y desde ahí se acrecienta la persecución, ¿verdad? En el año 2007, que me hace perder el empleo, se me difama por la prensa, plantean que tuve un sobresueldo, que es el tema de dedicación exclusiva. Yo nunca tuve dedicación exclusiva. Fue prohibición, producto de un acuerdo del directorio de una entidad pública, no estatal, que es CONACOP. Empezando con ese... Pero tal vez déjame perdón, terminar nada más decirte eso. En esas circunstancias, para cerrar el capítulo de la cercanía con el Palle y con Otón, gana Obama las elecciones. Y de nuevo, Otón me dice, Víctor, mira, ocupamos mover Centroamérica, ocupamos hablar con el empresariado, con los sindicatos, con la iglesia centroamericana, con el cardenal en Guatemala, con el expresidente Flores, con el presidente Zelaya. Necesito que me ayudes porque yo Centroamérica no me muevo como te mueves vos con el movimiento social. Y entonces, en compañía de Melvin Jiménez, actual jefe de campaña de Luis Guillermo Solís, de la campaña del PAC, de nuestra campaña, nos vamos y nos montamos en el avión con Otón. Y le montamos agendas desde las 7 de la mañana hasta las 11 de la noche con todos los actores con que él quisiera hablar. Pasando por líderes empresariales, repito, una noche me acuerdo que nos reunimos con el presidente Zelaya, y ahí tengo una anécdota. Le dijo Otón al presidente Zelaya, en compañía de la canciller en aquel momento, le dice, presidente, usted cuando llegue a Costa Rica usted tiene que ir a mi casa, le dijo Otón al presidente Zelaya. Y muy inteligentemente la canciller, que ahorita no recuerdo el nombre en aquel momento, que era sin duda alguna de las personas más importantes que acompañaban al presidente Zelaya, le dijo, don Otón, vamos a ver las encuestas primero y luego le decimos si vamos a su casa, ¿verdad? O sea, increíble, pero bueno. ¿Estamos hablando de qué año? Estamos hablando de Obama gana en el 2008, ¿no? Por ahí. Sí, cuando Obama gana y está por asumir funciones. ¿Sabe por qué le pregunto, don Víctor, la fecha? Porque con lo que quiero consultarle, tenemos que dejar muy claro que los famosos cuestionamientos que ahora salen fueron anteriores a ese proceso en que Otón Solís Fallas le pide a usted que lo acompañe a estas distintas cosas. ¿Por qué? Porque el Víctor Hugo Morales Zapata, el mismo del queque del baromero en la escuela, el mismo del sector cooperativo en los 90s, y el mismo que acompaña... En la Asamblea de Trabajo del Banco Popular también. Es el mismo. Es el mismo. Entonces uno no entiende... Digamos, con deudas en el banco, pulseándola para salir adelante. No entiende el fenómeno del por qué antes sí y ahora no. Pero es interesante eso. Para que sí se queda, le plantea a uno una duda de las dudas que las redes sociales, que los ciudadanos no logran en torno a los políticos de siempre, que ha sido una de las críticas siempre fuerte y fundamentadas del PAC y de don Otón, referente a los de siempre, porque los de siempre, dice la campaña muchas veces del PAC o del Frente Amplio, que aprovechaban a la gente en un momento y después cuando ya no les servía lo dejaban de lado. Y la sensación por el relato que usted me deja hoy, creo que a los amigos televidentes, es que en algún momento entonces Víctor Morales Zapata no era cuestionado, no tenía ningún problema, andaba a la par de Otón Solís, y hoy ya no es digno de acompañarlo en las mismas curules sentados a la par en la Asamblea Legislativa si los costarricenses en la provincia de San José así lo deciden. Dentro del PAC hay alguien que conoció de primera mano mis luchas y que siempre yo, por la confianza que le tenía, le daba los detalles de los niveles de persecución. Incluso un día me hice acompañar de mi abogado cuando surgieron los conflictos con CONACOP y me presenté ante Otón, ¿verdad? Por la confianza que nos habíamos brindado. Le presenté a mi abogado para que entendiera la dinámica de la nueva persecución, ¿verdad? En aquel momento. Es decir, Otón Solís conocía Otón Solís sabía que yo soy una persona que por mantener la dignidad, por mantener mi posición,
me había ganado adversarios que incluso me perseguían y en forma difamatoria. E incluso yo le permitía, por mi manera de ser, a Otón, le permití en su momento que me dijera, Víctor, tenemos que ver cómo sacamos adelante tal tarea, pero no llames a Manrique Oviedo, porque vos sabes que Manrique no te quiere mucho por todo lo que vos y yo sabemos injusto que se te indilga. Pero entonces déjame manejar a mí la situación. No llames a Manrique Oviedo. Te estoy hablando de cosas concretas, por ejemplo, cuando se planteó el tema de la fiscalidad en materia de afectar o no al Banco Popular en los depósitos a plazo, que a mí me llamaban desde el banco para que yo ayudara y yo acudía a Otón, nos poníamos de acuerdo porque tenemos una afinidad de visión, pero él me advertía y yo como lo que me ha interesado y he aprendido siempre, igual que el queque y el maromero, me interesa el milagro y no el santo, ¿verdad? Yo no soy un protagonista que quiere estar en primera fila. Entonces yo me echaba para atrás. Entonces, si hay alguien que conoce mi trayectoria y mi lucha es Otón, ¿verdad? Entonces, bueno, pues sorprende. Luego te podré hablar en otro momento de cómo uno ya no se sorprende de cosas, ¿verdad? En el caso de Infocop, te digo, en un viaje que hice de trabajo a España, compré una daga preciosa de Toledo, que es la ciudad del acero. El clásico recuerdo que todos quieren traer de Toledo. Exacto, yo traje la daga. ¿Y sabes qué hice yo cuando llegué a Infocop después del viaje? Como siempre, ¿cómo te fue? Muy bien, mira, nunca traes regalos. No, les digo, miren, yo no acostumbro a traer regalos, pero esta vez hay algo que me dice a mí con mucha certeza de que algo va a pasar, porque el país se está moviendo de una forma extraña y vamos hacia una ruptura que incluso no va a romper solamente la visión, no va a romper el corazón de los costarricenses, no va a polarizar únicamente a la sociedad, sino que va a ser incluso en algunos momentos que va a reproducir a Caín y Abel en las relaciones interpersonales, hasta de compañeros de lucha. Y entonces, y mira, esto es un anecdótico, pero que tiene mucho que ver con todo. Yo traje esta daga de Toledo y se la regalo a usted, Freddy González Rojas. Usted que está en la Junta Directiva de Infocop, usted que cuando perdió el empleo en el periódico La República nos llegó a decir que le ayudáramos y que le ayudamos muy generosamente a que se ubicara, usted que ahora está siendo tentado por el poder político, usted que me ha amenazado de que yo debo dejar la presidencia de Infocop, usted que me ha dicho que usted es un cooperativista de mentirillas, que usted me lo ha dicho en la cara, que usted me ha dicho a mí que a usted no le interesa ni la figura cooperativa ni el cooperativismo, que usted lo que le interesa es tener riqueza y que si yo no me metía en su círculo, estaba fuera de su círculo. Y como ya yo vengo de donde asustan y he pasado por mucho y sé que indefectiblemente usted no es el adversario, sino los intereses que hay allá atrás y que pronto se van a polarizar en Costa Rica. Jay Freddy, yo con un ahorro le regalo esta daga porque yo por lo menos quisiera que sus actos posteriores, futuros, pues por lo menos saber que si me enterraron un puñal por algún lado sea un puñal de Toledo, del mejor acero. Dicho y hecho, dicho y hecho. A mí, Freddy González Rojas es el actor que cuando yo dignamente le digo a don Oscar y a don Rodrigo, no cuenten conmigo, de ahí él es el que me sustituye porque él es el que se presta a la instrumentalización política y eso es lo que la gente, el público no sabe. O sea, nunca ha habido, porque yo te digo lo siguiente, la dirigencia a la que yo me enfrenté por tesis entre el año 89 y el año 96 es una dirigencia que yo podía estar o no de acuerdo con ella en que se llevaran el dinero para Bancop, pero es que ya esta nueva dirigencia que se instaura instrumentalizadamente después del TLC, es así cierto que no tiene ningún arraigo cooperativo, no representa nada en el sector cooperativo. Nunca ha habido una instrumentalización mayor que favorezca intereses particulares y que está lejos de favorecer el sector cooperativo como las que hay ahora, ¿verdad? Y que está expresada en Freddy González Rojas, que es el que anda siempre con el trabajillo, digamos, de por debajo de la mesa, viendo a ver si me afecta por acá, si me afecta por allá. Todavía tiene que estar usando esa daga de Toledo. Ah, no, por supuesto. Y además, digamos, Freddy es una persona que se caracteriza por no tener amigos. O sea, lo que tiene es rodeado de gentes con lealtades que usted sabe que son lealtades que nunca llevan a nada bueno, porque son lealtades compradas con un maletín. Y siempre habrá alguien con un maletín más grande. Don Víctor,
En 1994, 2 delitos de peculado, uso y falsificación de documento, ya conocido por todos. ¿Qué sucede al final? ¿Se paga? ¿Se llega a un acuerdo? ¿Qué sucede? Sí, eso es interesante. Mire, a mí me montan la demanda en el 95 a partir de un informe de auditoría del 94. Pero la demanda se preocupaban porque no pasara de la fase de instrucción, pero tampoco feneciera. Porque como yo estaba en un proceso de lucha constante y tenía que someter mi nombre a procesos eleccionarios, tanto del Consejo Nacional de Cooperativas como posteriormente del Banco Popular, entonces la demanda la mantenían abierta, la mantenían viva sin que se elevara a juicio. Era una acción claramente persecutoria. Entonces en el año 98 yo hago una solicitud a la Procuraduría indicándole que definitivamente necesito saber cómo se puede resolver eso, porque ni me llevan a juicio, ni me resuelven el tema, y constantemente, cada vez que yo me voy a presentar a una elección, pues sacan los papeles, o sea, sacan los papeles, que esto, que mire, que aquí, que allá. Entonces el procurador me dice, mire, siendo que esto lleva ya 4 años, 3 o más años, haga usted lo que corresponde y inste a la cooperativa a que pague la deuda. Y pagada la deuda, ustedes pueden alegar que efectivamente ya se canceló. Y exactamente eso hicimos, instar a la cooperativa, y por cierto, me da la gran oportunidad de decir lo siguiente: quien fuera candidato del Frente Amplio en la elección pasada, como candidato a diputado por Punta Arenas, el señor Ricardo Araya era el gerente de Copiunioro en aquel momento allá en Corcovado, y entonces solidariamente, porque queríamos montar y promover una red de turismo rural comunitario, que hoy es Coprena, es un hecho, digamos, hoy existe esa red, no era de mentiras, ayudamos con el crédito de Copecosturas, así lo decidió la cooperativa, a que pudieran hacer el albergue de turismo rural comunitario. Entonces, bueno, pues don Ricardo, por las dificultades económicas, no pudo asumir la parte de su deuda, entonces Copecostura quería resolver. Punto. La cooperativa pagó. A mí, yo tengo en mi poder los recibos de pago, la cooperativa pagó. Una vez pagado, fuimos al tribunal, a la audiencia respectiva. Efectivamente allí, en esa audiencia, se reconoció que no había daño patrimonial del Estado y ahí cerró el tema, y fui considerado sobreseído en forma absoluta, o sea que no tuve nada que ver ni fui a juicio. Pero una vez que en un canal televisivo sacan las fotocopias estas de esto que tiene 19 años, y el expediente es quemado 10 años después, en el 2009, ya no tengo expediente, entonces me toca recabar prueba, ¿verdad? Y tengo en mi poder, y lo circulé en la asamblea del PAC del domingo, y puedo remitirlo con mucho gusto, el informe técnico del año 95, suscrito por el máster Víctor Garro Martínez, que en el punto 2 de ese informe dice: hago constar que el señor Víctor Hugo Morales Zapata, si bien presentó en la reunión de la comisión la solicitud de crédito, inmediatamente se retiró del recinto alegando que no podía caer en conflicto de intereses según lo establece la Ley de Administración Pública. O sea, tengo los documentos probatorios de que no participé. Y además le dije a Otón Solís, le dije al canal respectivo, un día de eso se lo dije a doña Amelia y se lo digo a cualquiera: póngame en la mesa un documento que diga lo contrario al documento que yo tengo y yo renuncio. No es que soy un hombre de palabra, ¿verdad? Y entonces eso fue lo que pasó. Ahora, el tema no es jurídico, el tema es político y ahora ético, ¿verdad? Ahora más ético que nunca. En la visión de algunos. Yo creo que es que, vamos a ver, aquella figura de encender el papel con el fósforo abajo, y pues se quema el papel y termina quemando la mano, ¿no? Ha quedado claro lo siguiente: primero, el tema nace en esa cúpula cooperativa, por ahí nace el tema, ¿verdad? Y nace con una labor periodística, ¿sí?, que yo respeto, ¿verdad? No comparto la manera, porque yo me apersoné, yo fui, me entrevistaron y sacaron luego editado eso. Agradezco luego el derecho de respuesta, pero una vez que eso se da afuera, es aprovechado adentro. Y de manera que, usted me lo decía ahora, ¿cómo se entiende esto? Otón ve la gran oportunidad de oro. Otón sabe que el candidato presidencial, don Luis Guillermo Solís, me designa a mí no por un favor.
esa no es nuestra relación. Me designa a mí porque sabe la trayectoria que hoy he relatado. Me designa a mí porque me sabe claramente comprometido con políticas públicas que puedan hacer en este país un rescate de la equidad, un rescate de oportunidades, de una Costa Rica más solidaria. Don Víctor, además de Otón, ¿hay alguna otra gente con otros intereses fuertes? Porque yo tengo que lograr identificar que en el cuarto lugar de la papeleta de San José va una candidata diputada afín a Juan Carlos Mendoza, que había peleado la precandidatura con don Luis Guillermo Solís. Ese tipo de elementos pueden ser posibles que también, porque uno ve en la votación del 29 de septiembre, 36 votos a favor y 15 en contra que lo ratifican a usted, que además es un dato curioso porque don Otón insiste en que usted es puesto a dedo. Sí, puede haber sido puesto a dedo por el candidato, pero tiene una ratificación de una mayoría de los miembros de la asamblea de ese partido. Claro. No, primero que todo te digo, yo creo que las cosas han ido evolucionando y ahora puedo contar alguna anécdota. Sin embargo, esto es significativo que el periodista a quien le da el documento es a don Otón, no a Luis Guillermo. Ya ahí empieza un dato interesante. El 19, Otón le manda una nota a Luis Guillermo en donde le dice con mucha claridad que a él le avergonzaría de por vida estar acompañando, que yo lo acompañara en una papeleta, que él no podría porque yo estoy dentro de los descendentes y si él no podría pedir votos para mí. Que sus convicciones y sus principios no se lo permiten, ¿verdad? Y que por consiguiente prácticamente le dice tres cosas. O Morales se va y no pasa nada y hasta yo podría ayudarle a que pueda tener, digamos, el respaldo partidario para que dé su lucha fuera, pero no en el PAC, porque el PAC no tolera esas personas que, como Víctor, vienen luchando socialmente y llegan con raspones. No, en el PAC solo ¿verdad? Y menos personas con deudas, porque eso dice en la carta, que yo soy peligroso, ante los lobos que comisiones en asamblea. Este señor no tiene ni idea de dónde he andado yo al frente, por ejemplo, solo la negociación digna de la ley de protección al trabajador y en donde yo salgo bien y además salgo, ahí la ley está, no la puedo inventar. Y este señor me acusa de que yo, por tener una deuda en el Banco Popular, yo no soy prestamista, yo lo que tengo son deudas, ¿verdad? Ni tengo familia prestamista, yo lo que tengo es una familia que tiene deudas y que las honramos. Esa deuda la tengo hace como 3 o más años y la venimos atendiendo, pero él me acusa de eso. Él hace una relación en la carta entonces en donde me pone a mí como corrupto, ¿verdad? Y luego dice que no se va. Entonces, ya allí, una persona con la trayectoria que yo tengo, cualquier persona se asusta y se conmueve. No, yo la tomé con calma, me fui al organismo de investigación judicial, puse la denuncia sobre el documento para que hagan un peritaje. Nunca, y aquí quiero ser categórico, nunca he dicho yo que el juez no exista. Y no lo digo por una razón muy simple. El abogado que llevó mi caso en aquel momento es amigo del juez, conoce al juez, entonces yo nunca hice esa afirmación. Lo que yo hice fue decirle al OIJ que me hicieran un peritaje de esas fotocopias que no tenían ni número de expediente, ni tenían tampoco folios, ni nada por decir. Entonces yo le pido a quién, al OIJ, que me verifique y ese es el proceso que hice. Y además le pido que certifique mi historial para ver si consta en algún momento un pago para evitar juicio. Ahí estoy a la espera de eso y seguro de que no existe. Pero nos gana el tiempo, don Víctor. Pero termino diciéndote esto. Mira, desde el 19 de diciembre en esa carta, y como te lo digo, yo ya entendí el asunto. Yo entendí. Y no sé cuánto tiempo nos resta porque... Par de minutos. Ok, yo entendí. Entendí que hay un liderazgo que emerge en el PAC con Luis Guillermo Solís y muchos que consideran a Luis Guillermo, como yo también, la persona calificada, no solo para liderar, sino para gobernar. Un Otón que no supera su situación política, no supera 3 fracasos y no supera el que un nuevo liderazgo emerja, y menos el de Luis Guillermo. Es que si hubiera sido el de Juan Carlos o el de Epsi son liderazgos más débiles, ¿verdad? Pues es que el de Luis es el liderazgo sólido, fuerte. No se le puede, digamos, mancillar tan fácil. Perdón, pero ese liderazgo tan fuerte que le pide a usted y lo presenta en el tercer lugar
un ciudadano, porque todo lo que me preguntaron en redes sociales que no pudimos, planteaba, así como Luis Guillermo lo propone, ¿no era también necesario que usted aceptara cuando Luis Guillermo le pide que no excluyera? Claro, pero es que ahí viene el punto. Como yo entendí la situación, el conflicto, yo lo que entiendo es que Luis Guillermo, Otón Solís que quiso hacer carambola. O sea, quiso golpear a la persona de confianza de Luis Guillermo, ¿verdad? Porque siempre estuve con Luis Guillermo, y de paso golpear también a Luis. Lo que pasa es que se ha venido devolviendo, al punto de que dijo, me parqueo en la campaña, no me meto. Ahora dice que se va a meter, pero ya lleva varias semanas de no trabajar por Luis Guillermo. Y eso, sin duda alguna, nos podía haber afectado. Pero ese es el punto. Yo lo entendí con claridad. ¿Víctor Morales Zapata sigue trabajando por Luis Guillermo? Yo sigo trabajando por Luis Guillermo y por mi candidatura y por todo el equipo PAC. Ahora, quiero hacerte claro, el PAC es un partido en transición. Es un partido en transición y vamos a ver qué pasa si tiene la capacidad de pasar la adolescencia para ser reconocido como un partido maduro, ¿verdad? Y en ese sentido representa esa generación que va en emergiendo, y representa la resistencia fundamentalista de Otón. ¿Ves? Eso, ese dueño de la verdad, del hombre de la ética, que yo sin querer, porque fue él con su puño y letra o su digitación en el correo electrónico o en la carta que me ha dado el Comité de Ética a mí, es Otón el que dice, lo condeno, debe irse, etcétera, y el que genera el proceso inquisidor. Y es Otón el que hoy a mediodía dice, he valorado políticamente el tema y en nuevas circunstancias debo decir que sigo trabajando. ¿Se va usted, don Otón? No me voy. Ya, ¿qué me quedó claro? Que la ética de Otón no es la ética que este país requiere, porque la ética verdadera por la justicia y la dignidad es una ética que no se acomoda, es una ética que no es elástica. En ese sentido termino diciéndote lo siguiente, Otón es una realidad en el Partido Acción Ciudadana y en el país. Es una realidad que tuvo aportes importantes, puede tener otros aportes importantes. Pero a mí me resulta aquella figura de la escuela de los Cruz Rojas con la cachucha roja, muchachos que todos queríamos, me recuerda a aquellos que reconocíamos como líderes del aula y líderes también de la escuela, y me recuerda también los Cruz Verde. Los Cruz Verde eran los acusetas, eran los que andaban viendo a ver quién hacía, ¿verdad? Todo el mundo, nadie quería ver al Cruz Verde, era como una cosa necesaria, ¿no? Pero nadie le daba poder, nadie le daba poder. A mí algo se me parece a estas figuras al Cruz Verde, ¿verdad? Eso es, el Partido de Acción Ciudadana va a superar esa situación. Nos queda pendiente hablar de la propuesta política, si usted resulta candidato, me encantaría. Resulta diputado, vamos a invitarlo. Igualmente, si el PAC lo deja fuera de la fracción, si usted es diputado, Luis Guillermo Solís puede seguir contando con Víctor Morales cuando sea diputado. Luis Guillermo Solís contará conmigo siempre, en la medida en que se mantenga como hasta hoy se ha mantenido, siendo una persona íntegra, siendo una persona que se prepara, siendo una persona que sin duda alguna habla con claridad y es la persona más preparada para gobernar este país, por supuesto. Ahora, yo no me estoy yendo a ningún lado si llegara a la Asamblea Legislativa, no, todo lo contrario, yo voy a plantear políticas públicas, propuestas basadas, inspiradas en la Carta Ciudadana del PAC. Y usted bien sabe como yo que el arte de llevar políticas públicas es el arte de las alianzas con principios. Yo no voy a excluir a nadie y el que nos quiera excluir es una responsabilidad de ellos, yo no. En la Asamblea Legislativa se viven realidades y esas realidades se forjan con articulación de alianzas basadas en principios para políticas públicas justas. Víctor Morales Zapata, muchas gracias por haber estado con nosotros. Y a ustedes, ciudadanos, que tienen la oportunidad de conocer otro ángulo y conocer a las personas que aspiran a llegar a la Asamblea Legislativa, usted tiene que tomar las mejores decisiones, no nosotros por ustedes. Por eso este programa se llama Usted Decide. Hoy escuchó a un actor desde otra cara de la moneda que no habíamos escuchado. Usted tome la mejor decisión. Feliz noche, feliz semana. Lo espero el miércoles a las 9 de la noche aquí en su canal 54. Que la pase muy bien. Usted Decide, su programa de análisis y opinión que marcará el camino rumbo a las elecciones del primer domingo de febrero del 2014. Seguiremos el acontecer nacional, los temas país y el desarrollo de las propuestas políticas. Usted Decide. Conversaremos con las y los actores de la política costarricense. Tenga presente,
Nadie debe decidir por usted. Para tener un mejor país, usted decide.